días para presentar a nombre propio y de los senadores Laida Sansores, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Carlos Merino del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 constitucionales. Adelante, señor senador. Con su venia, señora presidenta. La iniciativa de reforma constitucional que planteamos hoy es para, 1, oponernos a la pretensión de aprobar una ley de seguridad interior porque implica la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza. Sabemos que en México existe un problema grave de seguridad pública, pero la solución a los problemas de seguridad corresponden a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución, y no a las Fuerzas Armadas, como señala equivocadamente, neciamente, Osorio Chong. Las Fuerzas Armadas no son el problema. Estas siempre se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular. Son los altos mandos, como Cienfuegos, Calderón y Peña, los que han buscado transformar las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Le mandamos un mensaje a Osorio Chong, que anda repartiendo mensajes también. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles. Los gobiernos de Peña y Calderón las han vulnerado incesantemente y han provocado con sus órdenes militarizantes inmensas violaciones a los derechos humanos que han sido señaladas por la ONU y que ya calificó de crímenes de lesa humanidad. Calderón y Peña son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano y por crear regímenes de excepción penal y militar, logrando subordinar hasta al Congreso para lograr sus designios. En la pretensión de aprobar una ley de seguridad interior, existe un interés geopolítico de los Estados Unidos para militarizar a nuestro país para la defensa de los intereses norteamericanos. Lo he dicho aquí, lo he repetido una y otra vez. En México no tenemos terrorismo y el crimen organizado es un fenómeno derivado del alto consumo de drogas en los Estados Unidos. Son problemas que fundamentalmente les corresponde a ellos resolver. En la iniciativa que presentamos, damos a conocer documentos del gobierno de los Estados Unidos y de académicos norteamericanos que sostienen que desde el año de 2001, desde la Patriot Act, hay un proceso hemisférico por militarizar a los países de América Latina, sobre todo aquellos que, como México, no cuentan con controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington. La Patriot Act del 2001 ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y, por tanto, un incremento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna. La guerra declarada contra las drogas del sexenio de Calderón y su continuidad insensata por el gobierno de Peña Nieto, que es una guerra contra los mexicanos promovidas por su propio gobierno, tiene su origen en las demandas y exigencias norteamericanas. Son polvos de esos vientos huracanados. Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha sometido a través de la interpretación constitucional a favor de la militarización de la seguridad pública, tal como lo exponemos en la iniciativa. Las iniciativas presentadas hasta el momento por senadores y diputados para impulsar la aprobación de una ley de seguridad interior son contrarias a los artículos 28,
89, fracción sexta, 73 y 129 de la Constitución de la República. La seguridad pública es una tarea de los civiles y en época de paz el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles. Por otra parte, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior. La militarización paulatina del país desde el 2001 ha significado costos constitucionales porque se ha modificado la cultura que la sociedad tenía sobre las Fuerzas Armadas. Estamos pasando de una cultura jurídica que pensaba socialmente a sus Fuerzas Armadas como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, a una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea con un ejército que se quiere por peña cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales y constitucionales. La militarización ha traído consigo durante estos años grandes violaciones a los derechos humanos, más de 200,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos y miles de desplazados. Está probado que la presencia militar en los estados no disminuye la violencia, sino que la incrementa. Y también está probado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al 100% de muertos derivados de sus acciones en materia de seguridad. Los costos económicos que la militarización son enormes. Como damos cuenta en la iniciativa, desde el 2001 a la fecha se ha incrementado en aproximadamente un 800% el gasto militar en detrimento del gasto social, y del 2008 hasta la fecha el gasto aumenta exponencialmente. Gastamos 3 veces más en armamento que lo que los Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la verdad oficial, nosotros demostramos en nuestra iniciativa que sí existen policías federales, estatales y municipales para hacer frente a la crisis de seguridad de México, pero que deliberadamente se las ha desarticulado, subordinado e invisibilizado. Por esas razones y otras más que tenemos en la iniciativa, con un apoyo teórico, un apoyo informativo que hay que estudiar y no dar respuestas sin ningún sustento, por esas razones proponemos: 1. Derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional debe ser una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias. Rechazar la guerra ofensiva. La Constitución de la República solo debe permitir la guerra exterior en legítima defensa. En periodos de paz, repito, las Fuerzas Armadas en el ámbito interno deben de tener las siguientes intervenciones. A. En situación de suspensión de garantías, conforme al artículo 29 constitucional. En intervención federal por 7 días, en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución. Y C. En caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas. En este último supuesto, la autoridad militar debe actuar sin armas y estar subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales, a la autoridad, al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental. En la iniciativa proponemos que en el plazo de 3 meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República regresen en los términos del artículo 129 de la Constitución a sus cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisos de la fracción sexta del artículo 89 constitucional. Dentro del plazo de 3 meses, después de la entrada en vigor de este decreto, las autoridades competentes en los 3 niveles de gobierno, los responsables, deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda,
Si algún gobernador no puede reasumir sus competencias íntegramente para las que fue elegido, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar respecto al gobernador los procedimientos de juicio político y su irresponsabilidad sea reclamada. Proponemos declarar nulos por inconstitucionales los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritos por los estados con los Estados Unidos de Norteamérica. Consideramos que se debe constituir una comisión de la verdad que estará integrada por 5 titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en este y en el anterior sexenio respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que han soltado este mare magnum en contra del pueblo, que con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o en la realización de funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Se determina que en un plazo de 2 meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir el sistema profesional para las policías que atienda las necesidades de los 3 niveles de gobierno. Pero ahora sí, de verdad, es fundamental, señores senadoras y senadores, que se discuta este tema. Ya están presionando los gobernadores, que son los acusados en esta actitud absolutamente sumisa y vergonzosa. Los gobernadores de la CONAGO ya están presionando al Congreso para que apruebe esta ley, cuando los que están acusados de ineficacia y de incapacidad por toda esta militarización son los propios gobernadores. También es absolutamente reprobable las actitudes del secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, que amenaza a la Cámara de Diputados de si no se aprueba la ley que ellos quieren, no van a regresar a los cuarteles. ¿Qué es eso? ¿Cómo se permite que el secretario de la Defensa esté amenazando a la Cámara de Diputados? Y eso es que todavía no tienen la ley que les permitirá hacer estas labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es ajena y que estamos siguiendo sin darnos cuenta de ello. Esto se debe discutir. Yo quisiera que pensaran los senadores y las senadoras lo que constituye vivir en un régimen militar, lo que permite que haya retenes en las calles, que tengan facultades de investigación y de espionaje como establecen las iniciativas de Gil Suárez y del diputado también del PRI. Es un ataque a la libertad de la nación el aprobar esta ley, y que además, insisto, no corresponde a los intereses de nuestro país. Es un llamado que le hago también a Osorio Chong, que al día de ayer se dedica a mandar mensajes. Yo se lo mando a él también, que se ponga a estudiar, que pongan a Cienfuegos a cumplir su función y a guardar silencio. No puede un general con las armas en la mano amenazar al Congreso de la Unión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las comisiones unidas. Perdón, la senadora Angélica de la Peña, sonido, por favor, en su escaño. Gracias, presidenta. Quisiera preguntarle al senador Manuel Bartlett si me permite sumarme a su iniciativa. Muchas gracias. Le pido a la Secretaría tome nota de la adhesión de la senadora de la Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.